El enfoque es cuestión de decidir qué cosas no vas a hacer. Uf. Y decía Steve Jobs que esto es tan importante como decidir qué sí hacer. Hoy te presentamos esta tercera práctica, reduce el enfoque. ¿Estamos listos? ¡Vámonos! ¿Cómo estás? Soy Charlie y estás escuchando Influencia e Impacto. Hemos creado este espacio para hablar sobre temas relevantes y oportunos para tu liderazgo. Continuamos nuestra conversación hoy con Roberto Bautista, director general de Vidaín. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, ¿y tú, Charlie? Aquí estoy feliz de estar aquí contigo, emocionado de poder estar contigo y con toda esa audiencia que puede estar escuchándonos el día de hoy. Así es que saludos para todos. Wow, este tema a mí me encanta. Y es bastante complejo, porque vamos a hablar casualmente de complejidad. Empecemos por aquí. ¿Por qué crees, Roberto, que las organizaciones, la vida, nosotros mismos, los individuos, tenemos esta tendencia hacia lo complejo, hacia buscar la complejidad siempre? Pues Charlie, pues como tú estás hablando, ¿no? O sea, como tú lo estás diciendo, la verdad es que la vida tiende a ser compleja, tenemos esa tendencia. Las organizaciones se complican, la vida se complica, los equipos se complican porque así es la tendencia natural que tenemos nosotros, ¿no? Si lo vemos en nuestra propia vida, pues nosotros vamos a ir creciendo y obteniendo cada vez más complicaciones. Lo vemos en la escuela, luego ya creíamos que teníamos problemas cuando estábamos en la preparatoria, luego entramos en la universidad y fue más complicado, y entramos luego en algún estudio de posgrado y probablemente nos fue más complejo porque ahí estábamos estudiando la maestría y también estábamos trabajando y era más complejo. Y si nos casamos, si se nos ocurrió casarnos a nosotros, se hizo más complejo. Eso te iba a decir, te entiendo. Yo estoy casado, tengo 3 hijos, tuve 2 perros y un gato. Imagínate, papá, o sea. La vida no se vuelve más sencilla con el tiempo, más bien al contrario. Ahora bien, ¿cómo se ve una iglesia o una organización con problemas de enfoque? Híjole, pues Charlie, mira, como te decía, tú sabes, esto es una tendencia, ¿no? Y como es una tendencia, pues ninguno de nosotros está exento de caer en esta tendencia. Así es que yo creo que nosotros una de las cosas que yo diría ahorita es que todos los que nos están escuchando ahora, ¿verdad?, también tengan esa tranquilidad, ¿verdad?, de que todos, no estamos hablando aquí los reyes de la no complejidad. Exacto. No, nosotros hemos caído también en esas situaciones, caemos en esas situaciones, tenemos que batallar para no caer en el tema de la complejidad. Pero mírame, yendo a tu pregunta, yo te diría que en mi experiencia yo he visto iglesias y organizaciones que tienen una especie de supermenú, ¿sabes? Okay. Y en el que tienen pues muchas actividades para satisfacer muchas necesidades de muchas personas. Y en eso es como el deseo de querer atraer a todo el mundo, ¿sabes? O sea, algunas veces yo siento que el asunto de algunas organizaciones o iglesias no está en querer satisfacer las necesidades de la gente, sino en querer satisfacerlas de múltiples maneras. Y eso pues lo hace más complejo aún. De hecho, yo pensaría, nombrabas a Steve Jobs hace un momento, ¿verdad? Y todos sabemos o la gran mayoría conoce cuando él vuelve nuevamente a Apple, ¿verdad? Claro. Lo primero que él hizo fue justamente eso, fue justamente apostarle a la no complejidad, eliminar un conjunto de productos que había la marca de alguna forma empezado a diversificarse, y que lo que hizo fue lo contrario para poder llevarla a donde la llevó. Sí, inclusive Apple tenía un botón, el iPhone, llegó un punto en el que tenía un solo, y ahora las computadoras, pues ya la cantidad de puertos que tienen es totalmente limitado. Sí, te entiendo totalmente. Ahora bien, cuando uno ve las iglesias, hablábamos al principio, en la primera práctica hablábamos sobre aclarar el éxito. Una de las cosas que tú me habías mencionado, me contabas la historia de un consultor que hablaba de que veía que la iglesia tenía como 25 visiones, ¿verdad? Termina siendo como un buffet lo que hay. Sí, fíjate que eso fue un
un amigo, un consultor, que era un consultor empresarial, fíjate, pero él estaba en una iglesia y entonces se acercó con el pastor para decirle que él quería ayudarle. Y pareciera que ese tipo de personas, fíjate, consultores organizacionales y esto no consiguen un lugar de servicio dentro de las iglesias. Y yo diría que, híjole, esa gente es tan, pero tan valiosa. Claro. O sea, muy valiosa, porque una de las cosas que más necesitamos y adolecemos las iglesias justamente es de eso, de organización, porque creemos que probablemente somos demasiado espirituales como para prestarle atención a lo que es ese tipo de cosas. El punto es que mi amigo, que tenía muchísimos años trabajando como consultor organizacional, de desarrollo organizacional, se acerca con este pastor, le dice que lo va a ayudar, el pastor súper emocionado, claro que sí, le recibe, ¿verdad? Y en la primera fase, esa primera fase de levantamiento de información que tiene que hacer todo consultor, él se reúne con el pastor para decirle, pastor, aquí hay 25 visiones funcionando. O sea, imagínate. Hablando de complejidad. Hablando de complejidad. O sea, habían 25 personas que no porque tenían malos deseos ni malas motivaciones, no, sino simplemente querían hacer cosas y buscando satisfacer esas necesidades de muchísimas personas, ¿verdad? O las mismas necesidades, pero de múltiples maneras, empezaron a crear ministerios, ¿verdad? O empezaron a crear programas, empezaron a crear espacios dentro de la iglesia para de alguna forma satisfacer, y cuando no se dieron cuenta tenían ahí un monstruo de 25 cabezas y que cada cabeza estaba exigiendo atención, energía, recursos, tiempo. Modelos de trabajo diferentes Así y termina es. pareciendo un Frankenstein. Así es. A ver, me gusta cómo lo vas llevando, porque al final esos 25 visiones eran 25 personas que tenían una interpretación única de lo que era el éxito, de lo que tenían que hacer. Y terminan creando programas diferentes o diferentes formas de hacer. ¿En qué se diferencia? Porque esa fue la práctica de la semana pasada. ¿Cuál es la diferencia entre crear pasos y reducir el enfoque? Fíjate que, buena pregunta, Charlie. Y yo creo que las 7 prácticas que se han venido desarrollando, ¿verdad? En el podcast, de alguna forma están conectadas, ¿verdad? Y definitivamente tienen que estar conectadas. Pero cuando hablamos acerca de esto, pues mírame, pensar en pasos y no en programas, principalmente tiene que ver con un tema de ser estratégicos, con hacernos la pregunta, mírame, esto que queremos hacer, ¿de dónde viene? Y más especialmente, ¿hacia dónde va? ¿Está bien? ¿Hacia dónde nos está llevando esto? O simplemente lo vamos a hacer porque está padre hacerlo, que de hecho... Porque es una moda. O porque es una moda. De hecho, Charlie, eso lo vemos muchísimo en las iglesias. Gente Claro. que llega de algún congreso, de alguna conferencia, escuchó a alguien que está haciendo algo que le está funcionando y de inmediato quiere aplicarlo, de alguna manera quiere aplicarlo. Y nadie se hace la pregunta, pero ya. Ok, pero ¿hacia dónde nos está llevando esto? No se la hacen, sino que como es la nueva moda, es la nueva tendencia, y perdón aquí si me voy a sentir un poquitito, a lo mejor, no acusando, pero el punto es que muchos líderes, ¿verdad? Y pastores de iglesias, sin el ánimo de querer dañar su iglesia para nada, pero van a un congreso, van a algún lugar, llegan y sin haber terminado de entender lo que acaban de ver, quieren ejecutar algún tipo de cambio, que es muy peligroso eso, ¿sabes? Y justamente yo pienso que ahí está la diferencia, ¿no? El tema de pasos y no en programas tiene que ver con más estratégico, mientras que reducir el enfoque tiene que ver con decidir hacer menos para poder ser más eficaces. Eso que hemos escuchado tantas veces, Charlie, de hacer menos para lograr más. Míralo de esta manera. Okay. Si los programas realmente queremos que sean pasos que nos lleven a un lugar, lo que queremos es menos lugares donde llegar. Y eso no significa que llegue menos gente, no, significa que llegará más gente a esos lugares contados que queremos que lleguen, y por otra parte llegará la gente que queremos que llegue. Porque no podemos ser, tú sabes ese dicho, no podemos ser mantequilla de todos los panes, ¿verdad? Entonces no podremos satisfacer a todo el mundo, ¿no? Tenemos como que tener claro a quién vamos a apuntarle de alguna forma, y alcanzándolos a ellos vamos a alcanzar también a muchos más. Ahora que lo mencionas, yo me acuerdo que yo tenía un jefe que salía a vacaciones y siempre decía, estos son los libros que voy a leer durante mis vacaciones. Y siempre los compañeros decíamos, vamos a ver con qué sale al regreso de las vacaciones. Porque siempre había algo nuevo, siempre había algo. Y era como dices tú, era andar, en Costa Rica decimos, gastando pólvora en sopilotes. Porque empezaba a tirar para todos lados. Ahora bien, hablando en términos prácticos, ¿cómo reducimos el enfoque? ¿Qué dirías que podemos hacer para entender y reducir el enfoque de lo que estamos haciendo? Bueno, fíjale, muchas cosas, Charlie. Pero mírame, yo creo que debemos empezar por hacernos la pregunta de qué es lo que está funcionando mejor. Y mira que no digo que no está funcionando,
Porque no es hacernos la pregunta qué no está funcionando, sino qué está funcionando mejor. Pero me llama la atención que escoges la palabra, no es que está funcionando bien, sino lo que está funcionando mejor. Así es, porque muchas veces la tendencia es a querer ver lo que no está funcionando para darle cuello. Mírame, si tú tienes algo que no está funcionando y lo tienes y lo dejas operar, ya eso es un tema de liderazgo. Exacto. Está bien, o sea, es culpa tuya. Exactamente, eso es otra cosa. Ahora, aquí estamos hablando de lo que esté funcionando mejor. ¿Qué está funcionando mejor? Definitivamente, mira, se trata de tener que decidir qué dejar de hacer, qué programas o qué cosas hay que dejar de hacer. Porque sin darnos cuenta, todas esas cosas están compitiendo, Charlie, por nuestra atención y por los recursos de la organización. Y esto hace que sea más complicada la operación y más complicado liderar la organización. No tan solo que la operación sea complicada, claro, sino que a ti como líder te cueste más liderar tu organización. Claro, y al final la gente es la que más sufre en todo esto, ¿verdad? Por supuesto, porque cuando tienes más cosas que hacer, entonces vas descuidando a la gente. Descuidas a la gente en lugar de servirle a la gente que debemos servir, terminamos descuidándolos porque estamos ocupados de esas tantas cosas, de esas tantas actividades que tenemos que hacer. Entonces, lo que estoy entendiendo es separar lo bueno de lo mejor. Estamos hablando de que lo que está mal ya lo tenemos claro, pero es como tener una lista. Así es, definitivamente. Eso me gusta como lo expresas. Otra cosa que yo pudiese decir, Charlie, es que, fíjate, así como nosotros tenemos esas listas que tú dices, ¿verdad? De cosas por hacer, nosotros también deberíamos tener listas de cosas que no vamos a hacer. Okay. De hecho, esto es muy positivo porque si tú decides por adelantado lo que no vas a hacer y cuando se presente, pues no vas a tener que invertir mucho tiempo en eso porque ya tú sabes por anticipado lo que tú no vas a hacer. Entonces, no se trata de que nunca lo vamos a hacer, sino de que en este tiempo no lo haremos. Yo recuerdo, Charlie, cuando nosotros empezamos como campus acá en Monterrey, teníamos el primer campus que tuvimos, lo tuvimos en Saltillo. Entonces, empezamos acá en Monterrey y cuando empezamos en Monterrey, la gente que empieza a venir a nuestro campus en Monterrey se empieza a enterar que en Saltillo, que queda, los que no conocen México, queda a unos 70 kilómetros, más o menos unos 50, 60 minutos de acá en coche. Y la gente se enteraba de que allá iban a ver un ambiente que le llamábamos Noches de Alabanza, que era un tiempo musical, muy padre, la gente le encantaba, de Saltillo e inclusive de Monterrey, iban hasta allá. Y lo primero, obviamente, que se me acercaban a mí para decirme es, ¿cuándo vamos a tener nuestra Noche de Alabanza? ¿Y cuándo vamos a tener nuestra Noche de Alabanza? Ya yo había decidido por anticipado que no íbamos a tener Noches de Alabanza al menos los 2 primeros años. Ya. Eso fue algo que ya yo lo había decidido. ¿Por qué? Porque nos iba a desenfocar, porque habían cosas, cada domingo tenía que ser algo increíble. Ahora, mírame bien, eso todo el mundo lo agradeció, todo el mundo del equipo lo agradeció, la gente supo valorarlo y luego dijimos que no en ese momento. No significa que no íbamos a hacerlo en algún momento, pero en ese momento no lo íbamos a hacer. Era un no por ahora, pero no para siempre. Así es, no nos íbamos a dejar presionar. Que mírame, ese yo diría que es un gran consejo, que de eso pudiésemos hacer un podcast completo. Claro. Es no te dejes presionar, como líder, no te dejes presionar. Y eso lleva un trabajo de sentarse, de pensar, de ver hacia futuro, de ser intencional, de poder planificar o visionar hacia dónde vamos, porque muchos líderes vamos al ritmo de tambor, ¿verdad? Cuando no hacemos ese ejercicio. A ver, pensar en eliminar cosas siempre es difícil, no es fácil. ¿Verdad? Son decisiones difíciles y generalmente la gente viene con una idea de lo que es de la iglesia, de lo que debería ser. No, tiene que haber una noche de alabanza, tiene que haber un coro, tiene que haber esto. Pero al final, como dices tú, hay que darle chance a esto. Hay que dar, y ahora, Charlie, en ese espacio, muy probablemente la gente se pueda incomodar contigo a punto de irse. Y hay que estar dispuesto a que eso suceda. Yo recuerdo, ¿verdad? La iglesia de un amigo que tú conoces también, y él cuando empezó a generar cambios en su iglesia, empezó a generar cambios con respecto a reducir el enfoque, que mucha gente no lo entendió, y eso hizo que más de la mitad de su iglesia se fuera de su iglesia. Pero él supo esperar.
esperar ¿a qué? A que maduraran esos cambios que él estaba haciendo. Y cuando los cambios maduraron, esa mitad de las personas que dejaron de ir, luego regresó unos regresaron definitivamente, otros no, pero luego llegó una cantidad de gente abrumadora. Estoy hablando de que eso se multiplicó al más del 400%, solo que requirió tiempo y necesitamos dejar que las cosas maduren, sobre todo cuando estamos hablando de reducir el enfoque. Ok, cuando esto sucede, quiero decir, cuando todos en el equipo entienden y están enfocados, valga la redundancia, en reducir el enfoque, cada ambiente y su éxito es claro. Y yo creo que se termina generando un sentido de pertenencia, ¿verdad? De las personas hacia el espacio, hacia la iglesia, pero también se vuelve como una marca en la mente de las personas, de tu audiencia. Sí, y se forman, mírame, una marca que lo que habla, o lo que dice tal cual como tú lo acabas de decir, es un gran sentido de pertenencia. Porque la iglesia es demasiado general. Cada quien, ¿verdad? Tiene la propia definición, tiene su propia definición o la propia expectativa de una iglesia, o de lo que debería ser una iglesia. De hecho, nosotros cuidamos muchísimo eso porque cuando le decimos a la gente, mira, invita a alguien a la iglesia, tienes que tomarte el tiempo para explicarle de qué se trata, ¿verdad? Porque muy normalmente las personas pues ya tienen una idea acerca de esto. Pero las marcas crean mensajes distintos y eso nosotros lo vemos, por ejemplo, como hablamos hay un ambiente que le llamamos punto de partida, ¿verdad? Acá, y punto de partida, pues tú ves a la gente de punto de partida con su playera que dice punto de partida, los ves con sus señalamientos que dicen punto de partida, los ves con sus stickers que dicen punto de partida, e inclusive hay gente que se ha acercado a punto de partida sin ni siquiera haber llegado a la iglesia todavía, porque ellos son de punto de partida, ¿viste? Un ambiente que es de la iglesia, así otros ambientes más, ¿no? Y a ver, quitando la marca punto de partida, ¿qué sería punto de partida? ¿Qué es? ¿Es una reunión de nuevos miembros o...? Tal cual, así es. Bueno, sí, es fácil entender que punto de partida puede ser algo para los nuevos miembros. Exactamente, ¿no? Entonces creo que lo hace obvio, fácil y estratégico como paso, ¿verdad? Y como marca, llamarlo así. A ver, y si eres de iglesia, tal vez esto te suena muy, muy demasiado secular para ser iglesia. Pero al final estamos hablando de marketing, de mercadeo. Y lo que pasa es que un sentido de marca lo que significa es cómo se definen las personas o la audiencia, la cultura, la comunidad, cuando escuchen de mí, cuando escuchan del nombre de la iglesia, del ambiente en el que estamos. Y al final, si eres una marca, la iglesia tiene si eres una iglesia, perdón, tienes una marca. La gente te define de alguna u otra manera, lo quieras o no. Ya sea que lo definas tú como organización o lo dejes a libre albedrío de cada persona. A ver, ¿tú qué opinas? A mí me parece muy riesgoso dejar que la gente interprete y se haga su idea de lo que somos. Pues lo que acabas de decir es... ¿Tú qué opinas? Lo que acabas de decir es poderosísimo, Charlie, porque o lo defines tú o lo van a definir los demás. Y yo creo que tú quieres definirlo tú. O sea, nosotros queremos definir lo que la gente entienda de lo que estamos haciendo y no que ellos traigan en su mente un propio concepto. O sea, yo te decía hace un momento, a mí... La verdad, me asusta el pensar que alguien vaya a definir lo que nosotros somos como iglesia en base a las experiencias que esa persona haya tenido con la iglesia desde diferentes lugares, desde diferentes escenarios, desde diferentes momentos de su vida, me refiero, ¿no? Entonces, alguien tuvo una experiencia con la iglesia. Todos han tenido una experiencia con la iglesia porque vivimos en América Latina y en América Latina, pues todos, la verdad, venimos la gran mayoría de los países de América Latina, pues hemos sido formados dentro de un contexto de iglesia, sea católico, sea cristiano, sea protestante, sea como le queramos llamar. Entonces todos ya tienen una idea. Y el asunto, Charlie, si en honor a la verdad, es que la gente no ha tenido buenas experiencias con la iglesia. Entonces cuando tú vienes de una mala experiencia o cuando traes una experiencia que no ha sido la mejor y te dicen una iglesia, de inmediato vas a decir... No, gracias. Qué pena. Entonces, claro que es importante que tú lo definas. En nuestro caso, nosotros queremos que la gente nos defina como el primer lugar que se les viene a la mente cuando quieren invitar a alguien a la iglesia. O cuando le quieren decir a alguien que no tiene una relación personal con Dios, tú sabes, y que de repente le quieren decir, oye, acércate a Dios, en fin. No importa tanto si la persona viene o no viene a nuestra iglesia, está bien, pero que cuando alguien piense en yo quiero invitar a alguien a la iglesia, yo quiero decirle a alguien que de alguna manera
se conecte con Dios, piense en Vidaín. Eso es algo que nosotros anhelamos y queremos. Y eso, a ver, y eso me parece súper interesante porque al final, en la práctica, mucha gente termina siendo invitada aquí. Ajá. Pero el que lo invitó ni siquiera viene aquí. Que nos ha pasado muchas veces, porque Charlie. tiene a Vidaín como esa primera opción para invitar a alguien que no es de iglesia. Así es. Nos ha pasado muchísimas veces a nosotros eso, de gente que nos dice, mira, inclusive gente que se nos ha acercado y nos dice, mírame, yo voy a otra iglesia, pero te traje mi amigo. Y yo, me parece muy maduro, de hecho, una persona que hace eso. Mira, a ese término en mercadeo se le llama top of mind. Y el enfoque da esto. ¿Qué quiere decir top of mind? Cuando yo te digo una categoría, es una marca la que sale. Yo te digo gaseosa y ¿qué dices? Coca-Cola. Coca-Cola, ¿verdad? Y él termina siendo la marca superior a la categoría porque el enfoque brinda y eso. No sigamos diciendo nombres aquí porque no nos pagaron no publicidad. Pagando, no. Y al final, para crear una marca, identificas un grupo objetivo principal, diseñas un ambiente para una cosa, o sea, aclaras el éxito y diferencias entre una cosa y una sola cosa nada más. Ahora ves, te voy a tirar una bola rápida, Roberto. Ajá, dime. ¿Tú dirías que al reducir el enfoque se hace más fácil reclutar líderes? Híjole, Charlie, mira, definitivamente sí, o sea, claro que sí, pero te lo voy a plantear desde el lado opuesto, ¿está bien? Okay. Mírame, cuando tú eres demasiado general o amplio al invitar a alguien para que te apoye, algo así como que, oye, ¿me podrías ayudar con el ambiente de jóvenes? ¿Me podrías ayudar en el área de los domingos, por decirte algo? Quieres ser voluntario. Quieres ser voluntario, exactamente, ayudarnos a que esto crezca, qué sé yo. Muy probablemente te van a decir que sí, Okay. pero luego será muy complicado porque es donde empiezan pero es que yo no sabía que tenía que hacer eso, ¿sabes? Pero cuando tú eres muy específico, o sea, reduciendo el enfoque, a las personas les va a ser más fácil decidir si realmente quieren y pueden y se van a comprometer contigo de verdad, ¿ok? Además, mírame, los buenos líderes aprecian eso, lo identifican, o sea, cuando un líder escucha una invitación y que la invitación es específica, mira, sabes que te quiero pedir que por favor me ayudes en esto, eso significa para ti un compromiso de tantas horas a la semana, en donde vas a llegar a tal hora, en donde te vamos a pasar esto, en donde vamos a pedirte que por favor analices, interpretes, corras, trabajes con una computadora, qué sé yo. Esta gente seria. Esta gente seria y tú quieres ese tipo de gente, ¿me entiendes? Gente que valore la excelencia, valore la responsabilidad. Y por otra parte, que no menos importante, está el hecho de que tú empiezas a ubicar a las personas según sus dones y sus habilidades, o sea, en sus áreas de fortaleza. Y de esa manera, Charlie, ganan todos, porque esa persona va a brillar, va a sentirse no que está drenándose, sino que está haciendo algo que disfruta, porque cuando alguien está en su área de fortaleza, justamente lo que sucede es eso, que se siente fortalecido haciendo lo que está haciendo. Claro, entonces una invitación específica ayuda primero a conseguir gente que de verdad quiere hacer las cosas y que de verdad se va a comprometer, y ayuda a que la gente se desarrolle o se sienta cómoda en sus habilidades. Y míralo desde este lugar, Charlie, también, fíjate, a nivel organizacional, o sea, si tú estás buscando a alguien para que ocupe un puesto, ya no es un tema de voluntariado como tal, sino que ocupe un puesto, aunque en la iglesia es lo mismo, ¿no? Estás buscando a alguien para que te apoye en algo. Pues lo primero que tú tienes que tener definido es la descripción de ese puesto. Claro. O sea, ¿cuál es el perfil de ese puesto? ¿Cuál es el perfil? Y entre más específico sea el perfil, más atinado va a ser la búsqueda y el éxito que llegues a tener cuando llegues a tener a esa persona dentro de ese lugar que quieres tenerlo. Entonces, no es algo que solamente aplica en el mundo de iglesia, es algo realmente, son principios, pues. Sí, la gente correcta en el lugar correcto. Así es. Como dice Jim Collins. Ahora bien, ¿cuáles son otras ventajas que dirías tú de reducir el enfoque de una organización, de un entorno? ¿Qué dirías tú que son esas? Mírame, cuanto más enfoques cada entorno o cada ambiente, ¿verdad? Mayor va a ser la relevancia. Piensa en esto. Es más relevante para ti si tú sabes que vas a ir a un grupo, ¿verdad? Que es para hombres, padres de 3 hijos, que vienen de otro país, que tienen un perro. O sea, entre más específico tú vas a decir, oye, me están hablando a mí. Exacto. O sea, entonces va a ser más relevante entre más reducido sea el enfoque, más relevante va a ser para la persona a quien tú quieres alcanzar. Cuando más enfoques
tengas en el entorno, mejor será la conexión. Y está totalmente relacionado con lo anterior. Tú te puedes conectar mejor cuando hay personas que tienen más cosas en común contigo. Porque tú llegas, por ejemplo, y estamos hablando de ese hombre, padre de varios hijos, que es extranjero, y llega aquí y de repente se sienta con otro y le dice, ¿y cómo haces tú cuando quieres salir con tu esposa? Sí, la misma bronca, no sabemos cómo hacemos con los niños, dónde dejarlos, cómo dejarlos. En fin, todo ese tipo de cosas generan una mayor conexión. Entonces, fíjate, por una parte mayor relevancia, por otra parte mejor conexión, por otra parte también mayor va a ser la calidad. ¿Por qué mayor va a ser la calidad? Porque tus recursos y tu personal van a estar más enfocados, por lo tanto, las cosas van a salir mejor. En lugar de cuando hay muchos enfoques, ¿verdad? Pues hay mucha gente o muchos ambientes peleando por tu atención y peleando por tus recursos. Entonces, si tú estás más enfocado, entonces puedes decir, aquí es donde le voy a meter, como decimos aquí en Monterrey, ¿verdad? Toda la carne al asador. Ok, pero si tienes muchísimos lugares, pues va a estar muy complicado. Y de nuevo, al reducir el enfoque es un no por estos momentos, pero no es un no para siempre. Así es. Pueden decidir 3 cosas y conforme pase este ciclo donde lo hacen mejor, terminan motivados, crecemos y llega el momento donde, como hicieron ustedes, pudieron hacer la noche de alabanza. Y no tan solo la noche de alabanza, Charlie. Yo te pudiese hablar de 2 cosas más, te pudiese decir. Uno, los grupos pequeños. Nosotros no empezamos con grupos pequeños, que tú sabes, muchas iglesias comienzan grupos pequeños. Nosotros no empezamos con grupos pequeños aquí en el campus de Monterrey. Fue 2 años después también, porque ya yo lo había decidido y lo decidimos como equipo de liderazgo. No vamos a empezar con grupos pequeños. No, que es una mala decisión, que lo que tú quieras, pues lo que sea, pero ¿por qué? La razón, enfoque. Esa fue la razón, enfoque. De hecho, otra cosa fue los bautizos. La gente decía, necesitamos empezar a bautizar personas porque el tema del bautizo pues, es algo muy importante en un tema de fe cristiana. Entonces, sí, claro que es muy importante, definitivamente lo es y lo vamos a hacer. En este momento no, luego lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque queremos hacerlo de cierta manera que tenga un impacto diferente. Y eso se conecta justamente con la otra cosa que te quiero decir, ¿verdad? Del enfoque, y es que más fuerte va a ser el impacto. Entre más enfoque, tú puedas tener, más fuerte va a ser el impacto. Y todos queremos eso, Charlie. Todos queremos un gran impacto con lo que hacemos. En nuestra organización, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestra vida. Y para poder lograr eso, debemos estar más enfocados. El enfoque es algo que muchísimas personas pierden de vista cuando tratan de valorar algo dentro de una organización. Roberto, estuvo buenísimo, la verdad, toda la información que nos diste. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. No, Charlie, al contrario, para mí un privilegio estar aquí contigo. La verdad es que nos has dejado mucha tarea, Roberto. Y para ti que nos escuchaste, no lo olvides. Lo que haces es muy importante y sabemos que lo quieres hacer bien. Nosotros te queremos ayudar. Yo soy Charlie, esto fue Influencia e Impacto. Nos vemos pronto.